Lo vieron en el título y ya saben de qué se trata. El gran Baryonyx albino, terror del mundo subterráneo, el apex definitivo de la saga. Rudy, la gran bestia blanca. Y lo he traído a la luz de la vida, sin extinguir la viviente memoria del fuego ardiente que habita en su ser, ni doblegar aquello que yacía dormido tras la pantalla. Permanece como un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando la naturaleza es empujada más allá de sus propios límites. Con el propósito de arrancarlo de la pantalla grande y conducirlo al mundo real, lo he reimaginado, empleando la mismísima ciencia y la biología, otorgándole la capacidad de ejecutar acciones motoras plausibles. Un monstruo nacido de la ficción, reescrito no solo para existir, sino para dominar la realidad. Por lo que procederemos iniciando con el cimiento mismo de esta abominación, su genoma base. En este caso, dinosaurio de garra pesada, así le llaman, el Baryonyx walkeri. Pues Rudy, la inspiración primordial, pertenece a este linaje, de la familia de los espinosáuridos. Sin embargo, los especímenes de los Baryonyx son de tallas medianas o pequeñas en comparación con depredadores mucho más grandes, tales como los tiranosáuridos. Sin embargo, este depredador tenía la capacidad de cazar tanto en agua como en tierra, como la mayoría de los especímenes, gracias a su largo y flexible hocico, simulando al de un glabrial, con largos y numerosos dientes, finos y delgados, en forma de conos alargados. Aunque no solo su hocico era el que más brillaba, sino también sus brazos, los cuales poseían 3 dedos, con la primera siendo una enorme garra en forma de gancho, y las otras garras no estaban de un tamaño tan semejante a la principal, que a la vez estaban unidas por unos atroces brazos con los cuales podía dar profundos zarpazos para una vida semiacuática. Ahora tomaremos ciertas libertades creativas, añadiremos un cambio en la pigmentación, que es la mutación completa del gen productor de melanina, convirtiéndolo en un ser totalmente albino. Su piel, ahora privada de pigmento, deja entrever los vasos sanguíneos, otorgándole un inquietante tono rojizo en los ojos y una apariencia semi-translúcida, con ese tono de piel lechoso. Y así se va a quedar de aquí a su transformación. Aunque en la naturaleza, la mutación albina suele representar, en la mayoría de los casos, una auténtica sentencia de muerte para un depredador futuro ápice como él. Esta condición lo convertiría en un auténtico faro viviente, fácilmente detectable por sus presas, que lo identificarían con mayor rapidez, y al mismo tiempo un blanco vulnerable frente a depredadores de mayor tamaño. Su presencia también resultaría demasiado notoria, invirtiendo el rol natural y transformándolo de cazador supremo en una presa, a diferencia de un depredador correctamente camuflado en un entorno que le es favorable. Lo que más distinguió a Rudy fue su astronómico tamaño, llegando a unas escalas irreplicables dentro de la naturaleza. Así que, para recrear semejante monstruosidad colosal, debemos incrementar drásticamente las proporciones del Baryonyx, de modo que sea capaz de derribar a los enormes saurópodos. Y, para lograrlo, añadiremos a uno de los titanes bípedos más grandes jamás descubiertos, el rey indiscutible del agua, miembro más grande de los espinosáuridos, del que se tiene registro, el lagarto espinoso, el faraón, el Spinosaurus aegypticus. Y no hablamos del defensa fuerte, aunque este espécimen sería un buen candidato, pero para mí lo veo como trampa. Además, como un animal de la misma familia que el genoma base y siendo el segundo de los contribuyentes más importantes, su ADN no tendría problemas dándole cambios en el tamaño, con un cuerpo más alargado y delgado, pero sobre todo muchísimo más grande, con adaptaciones semiacuáticas, tales como patas palmeadas, dando un resultado en un cazador más especializado en aguas y en ríos profundos en potencia. Diseñado para un nado similar a los cocodrilos, con una cola hidrodinámica semejante a una aleta, siendo muy larga, lo que le pudo haber servido como contrapeso, además de contar con un cierto crecimiento de vela espinal, que, especulando, le pudo haber servido para regular la temperatura corporal y o sanguínea, o simplemente para intimidación.
Sin embargo, también le pudo haber servido para estabilidad. Sin embargo, también le pudo haber también le pudo haber servido para estabilizar el torso rígido, el cual estaba unida a la vela espinal con las vértebras por un conjunto de tendones, la cual ahora es parte esencial de nuestra criatura. Ahora, con un monstruoso tamaño capaz de conquistar dominios acuáticos, implementaremos otro gigante carnívoro con tallas que desafían al espinosaurio, que en este caso hablamos del devorador de dinosaurios, el Deinosuchus rugosus, con estimaciones recientes un largo de 10 metros, siendo un superdepredador con la mordida rompehuesos gracias a su grueso y musculoso cuello, con mandíbulas repletas de dientes gruesos y robustos diseñados para realizar tal acción aplastante y triturante, similar o superior al mismísimo rey, lo cual potenciaría su mordida a tal grado de fracturar o simplemente partir extremidades enteras, no siendo tan diferente a los caimanes modernos, pero en tamaños no registrados, gracias a la forma del cráneo en cómo está construido, que es sumamente gruesa, sólida y compacta, sin mencionar las hileras de osteodermos numerosos, recubriendo toda su espalda hasta la cola, sirviendo además como protección, sino también como puntos de unición en el tejido de la gruesa piel, junto con su sistema inmune, el cual le podía haber servido tan eficiente en evitar contaminación, infecciones en heridas graves, permitiendo sanar y evitar propagación de bacterias, lo cual no pudo haber sido tan diferente como sus relativos modernos. Ahora nuestro Baryonyx, tomando cada vez una forma mucho más monstruosa para elevar aún más su percepción sensorial y robustez, añadiremos al rey tirano de los dinosaurios. Así es, hablamos del Tyrannosaurus Rex, el cual tomaremos alcance de vista, presumiendo ser uno de los animales con la vista más aguda que aves modernas, como las águilas o algunos cocodrilos, lo que significa que sus ojos están entrenados a una rápida respuesta a interacciones en la naturaleza, como cazar presas rápidas, pequeñas, como en el caso de las aves de presa, por lo que no es muy disparatado que el tiranosaurio comparte esta misma característica, con una vista binocular de 55 grados, y siendo probablemente superior a las aves cazadores modernas. También agregaremos a mi cocción el tamaño y la robustez del T-Rex, diseñadas para peleas a cuerpo con presas sumamente blindadas, siendo un animal muy voluminoso y robusto en una etapa adulta. Sin embargo, todavía se sigue deduciendo si los fósiles existentes mostraban si era el tamaño máximo que podía alcanzar los especímenes que se tienen registrados. Sin embargo, otra vez, con mayores descubrimientos tales como ejemplares llamados Scotty y Sue, siendo Sue ligeramente más grande, mostraron que probablemente un tiranosaurio adulto podría crecer más de lo que se muestra, lo que potenciaría la teoría de que los adultos completamente desarrollados sobrepasaran el tamaño actual que tenemos registrado. Y ahora, dejando a un lado las teorías conspirativas, la inteligencia y la capacidad de resolución de evaluar amenazas y toma de decisiones tácticas para saber si es prudente atacar o retroceder es increíble para un animal como él, lo que significa que pudo haber actuado rápido si algo se aproxima hacia él para sorprenderlo, gracias a las muestras de los holotipos donde la zona craneal es bastante grande, lo cual deja una segunda arma ofensiva y oportunista a cualquier chance de atacar, manteniendo siempre la mirada al enemigo y nunca darle la espalda como un boxeador a un contrincante. Ahora, para rematar este punto importante, las huellas halladas, las cuales pertenecían a este espécimen, mostraban que tenía un tejido blando recubriéndolo, de modo que silenciaba sus pasos, significando que acechaba sin ser detectados, tales como tigres o los enormes elefantes. Ahora, con nuestro Baryonyx, mucho más grande, robusto y largo, con una mandíbula con la capacidad de partir hueso, potenciado por el Deinosuchus, y una mentalidad ágil de resolución de problemas gracias al tiranosaurio, agregaremos otro animal, el cual haría a Rudy
mucho más grande que un tiranosaurio adulto. Incorporaremos al hadrosaurio más grande jamás descubierto y que haya pisado la antigua China, el lagarto de Shandong, también conocido en las malas lenguas como Shantungosaurus giganteus, más pesado que cualquier terópodo, sino también mucho más largo y grande, superando a algunos saurópodos o a los herbívoros más famosos como los anquilosáuridos, triceratops y los stegosaurus más grandes, compitiendo incluso con los mamíferos más grandes registrados como el Paraceterium y el Paraleoxodon. Más ganas de ponerse para algo así. Su enorme tamaño es debido a los huesos huecos que le permitieron crecer esas enormes tallas, dándole la capacidad de andar sobre sus patas traseras con facilidad, lo que le permitió defenderse por delante al estar en una postura bípeda, tirando golpes con sus patas delanteras y tirar patadas en una postura cuadrúpeda con sus enormes patas traseras, junto con una estructura ósea muy dura, significando que un adulto completamente desarrollado sería completamente imposible derribarlo o siquiera hacer que pierda el equilibrio al portar una postura bípeda o incluso cuadrúpeda. También cabe recalcar que la cavidad torácica era generalmente grande, lo cual significaba una gran oxigenación y respiración eficaz imperdurable, lo cual dio resultado a sus titánicas tallas. Con un cuerpo semicuadrúpedo, un flujo respiratorio prodigioso y una fuerza suficiente para derribar a los saurópodos más colosales, nuestro monstruo aún presenta una necesidad crítica: poder ofensivo a corta distancia. Para suplir esta carencia, recurriremos a la sombra de muerte que mata con el viento frío, el Mape Macrothorax, una criatura que encarna en toda su extensión el título de portador de brazos y garras. Los músculos y tendones de sus extremidades anteriores eran excepcionalmente flexibles y resistentes, junto con los huesos de sus brazos construidos para ejecutar movimientos amplios, rápidos y devastadores, al igual que sus hombros. Sus garras, de estructura curva y afilada, estaban diseñadas no solo para ejecutar, sino para infligir cortes profundos y precisos, capaces de desgarrar carne y desestabilizar a presas de gran tamaño en cuestión de segundos. Esta adaptación convirtió al Mape Macrothorax en un depredador letal en el combate cercano, una máquina de despiece biológico cuya firma evolutiva fue la violencia controlada y la eficiencia absoluta. Pero, ¿qué hay de sus defensas? Para responder a ello, recorreremos al lagarto con techo de pezuña. Sonará ridículo, pero es letal este animal. El Stegosaurus ungulatus, portador de una de las armas caudales más letales jamás concebidas por la evolución. Su cola extraordinariamente fuerte y flexible gracias a sus numerosos músculos alrededor de la cola, de la cual carecían tendones clasificados, cubriendo un balanceo rápido de hasta 90 hasta los 150 km por hora, con una atroz fuerza D, y está rematada en el extremo de la cola por 4 tagomizadores largos y punzantes, capaces de alcanzar hasta 1 metro de longitud. Esta estructura no solo indica fuerza bruta, sino control absoluto del movimiento, con potentes balanceos laterales ejecutados con una precisión quirúrgica, combinado con el alcance del Spinosaurus y la potencia devastadora del Deinosuchus. Esta adaptación convierte que cualquier intento de aproximación por la retaguardia es un acto suicida. Nadie podrá sorprenderlo por detrás, ni siquiera acercarse un pelito de ranacaya. Así, la parte posterior de Rudy deja de ser un punto vulnerable a pasar a un auténtico campo de batalla, una zona imperdurable donde cada paso en falso se paga con la muerte. Sin embargo, antes de seguir, su tamaño descomunal representa una carga enorme para la espalda, especialmente cuando se desplaza en su postura bípeda o semicuadrúpeda. Por ello, necesitamos reforzar su espina dorsal con algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier otro dinosaurio. Aquí entra en escena uno de los depredadores más formidables del Triásico tardío, el tenaz cocodrilo de Fasola, Fasolasuchus tenax. Este gigantesco Rausuchio poseía una articulación hiposfeno-hipántrica. ¿Qué dijo? Una estructura vertebral, no
otras palabras, excepcional, que le otorgaba una rigidez y estabilidad superiores. Esta configuración no solo protegía su columna frente a torsiones o esfuerzos extremos, sino que posiblemente permitía una locomoción bípeda estable y poderosa. Para nuestro híbrido, esta adaptación es un regalo invaluable. Además, el Fasolasuchus contaba con una hilera de osteodermos robustos que recorrían su lomo. Aunque era solo una fila, su resistencia era extraordinaria, proporcionando un escudo natural a lo largo de la vela espinal. Y eso que no hemos llegado al punto más importante. Sin embargo, nos estamos acercando al final de nuestro recorrido, pero todavía falta un ingrediente mágico y esencial. Algo que me gusta llamarle el factor X. ¿Y qué es? Se preguntarán. Pues no solo se trata de un simple añadido, es una mejora y parte clave de la arquitectura de nuestro monstruo. El primer contribuyente de esta noche, un ser acorazado, compacto y brutalmente eficiente. Hablamos del Ouroboros catapractus, también conocido con las malas lenguas, el lagarto armadillo. Este organismo encarna la definición absoluta de un tanque viviente. Su mordida alcanza una potencia hasta 10 veces superior a su propio peso corporal, mientras que su cuerpo está recubierto por una armadura natural cuya dureza supera incluso a la de la piedra, aproximándose inquietantemente a la resistencia del metal. No es solo defensa, es una declaración evolutiva. Una criatura diseñada no para huir, sino para resistir, cerrar filas sobre sí misma y convertirse en una fortaleza viviente frente a cualquier amenaza. Y para el último, pero no menos importante contribuyente de nuestra lista, tomaremos al Crotalus atrox, también conocido como la serpiente de cascabel diamantada del oeste. De este espécimen no extraeremos ni su veneno ni su característico cascabel, elementos que, en este contexto, quedarían relegados a un valor meramente artístico, sino algo mucho más profundo y primitivo o estratégico. Rudy heredará su sistema sensorial altamente especializado, la capacidad de detectar la radiación calorífica de cuerpos ajenos, movimiento y presencia vital incluso en la oscuridad absoluta. Como los grandes depredadores del desierto, su percepción no dependerá de la vista convencional, sino de un mapa térmico del entorno, convirtiéndole a anticipar amenazas y presas antes de que éstas sean conscientes de su existencia. Esta herencia convierte a Rudy en un observador silencioso, una identidad que no caza por fuerza bruta, sino por conocimiento del espacio, paciencia y una percepción casi quirúrgica. Y con eso, damas y caballeros, denme el horror de presentar a mi creación, forjada de mis terribles manos frías. Imperator Rudrigonax Titan Spinocaurus, el rey de los monstruos. Nació de la pantalla grande, reconstruido desde los cimientos cinematográficos, perfeccionado más allá de la limitación natural. Su postura semi-cuadrúpeda le otorga estabilidad y postura, junto con un crecimiento verdaderamente titánico. 20 metros de largo, 7 metros a las caderas en una postura cuadrúpeda y 12 metros en una postura bípeda, junto con 18 toneladas de puro peso muscular. Su agilidad, sorprendente para un ser de su tamaño, le permite derribar a gigantescos saurópodos, terópodos o cualquier criatura acuática, y, al mismo tiempo, tan devastador que nadie puede resistir a su embestida gracias a su impenetrable armadura corporal, junto con una cola de alcance monstruoso, convertida en un arma, junto con una visión térmica que atraviesa las más lejanas distancias, siendo un tanque blindado en todas partes y brindándole todas las habilidades que portaba Ruby dentro de la película, aumentándolo y potenciándolo por 2.
Su dentadura, una combinación de herramientas diseñadas tanto para desgarrar carne como para triturar hueso y destrozar armaduras, acompañada de una mente tan cruda como letal, junto con un temperamento explosivo unido a una inteligencia feroz. Asegura que la muerte llegue antes de que cualquier criatura sea capaz de reaccionar, lo que convierte en una máquina de caza perfecta. Aunque la bestia con la que acaban de presenciar y acompañado, una creación que rinde homenaje al monstruoso Baryonyx albino, quizás marque el final del video, pero no es el final de esta historia, sino el inicio de una nueva dinastía de bestias atroces, resucitadas, esperando culminantemente su liberación a este plano terrenal, siendo todas creadas por mí, con más miedo, más sangre y más devastación. Here. 20 metros de largo, 7 metros a las caderas en una postura bípeda y 12 metros en una postura bípeda. Ah, caray, repetí bípeda 2 veces, ¿no? Ay, güey, yo. Otra vez.